A veces como barranquilleros ignoramos el aporte que han otorgado otras culturas extranjeras a nuestra identidad. Muchas familias en Barranquilla actualmente mantienen el aporte de este legado. Soy Emilio Volpe y pertenezco a la tercera generación de una familia de inmigrantes italianos que llegó a Barranquilla. Es una inexactitud eh, pensar que los italianos llegaron primero directamente a Barranquilla. Esa inexactitud está dada porque Barranquilla en 1900 era realmente un poblacho muy pequeño. Eran mucho más importantes en aquel entonces los municipios que estaban en la ribera del río Magdalena. En el caso de la familia Volpe y de muchas familias, se instalaron primero en Zambrano Bolívar, que es un puerto prehistórico que venía era como un centro de reunión indígena de la Colombia precolombina, para luego mudarse al Carmen de Bolívar, que por las razones del tabaco era mucho más próspera que la misma Barranquilla. La afluencia de italianos que venían de Aracataca, Fundación, Ciénaga, Santa Marta, y de pronto se me escapa uno que otro, empieza como en 1920, en el caso de los Volpe, 1928. Pero cuando ellos llegan a Barranquilla son, digamos que bien recibidos. Realmente con todas las inmigraciones no tenían esos inconvenientes, y ellos venían a mejorar sus relaciones comerciales nuevamente por la cercanía del mar y del río. Siguieron conservando los negocios en el Carmen de Bolívar, que eran ganado, tabaco, algunos frutos del país, raicilla de Ipecacuana, bálsamo de Tolú, que eran como raicillas que se exportaban hacia Alemania. Y ahí se dedican al negocio de las misceláneas. Exportan tabaco y traen quincallas, traen objetos, vestidos para mujeres, zapatos de hombres. Era como una especie de centro comercial con una gran variedad de cosas. Entonces, esa Barranquilla empezó a tener unos mejores servicios públicos, la banca internacional empezó a construir pues su presencia en la ciudad, el puerto de entrada del río mejoró porque la salida del río Magdalena desembocaba con 5 deltas al final. Así que cuando ellos llegan, ya Barranquilla tiene alguna prosperidad y principalmente pues esas son las razones de cómo la parte interna del Caribe fluvial va perdiendo un poco de competitividad, las guerras también civiles de Colombia, y mucha gente se muda hacia la metrópoli, Barranquilla. Barranquilla, el más importante puerto marítimo y fluvial de Colombia, tiene todas las características de un gran centro cosmopolita, donde se funden la arquitectura. Las razones por las que los italianos se vieron obligados a emigrar fueron principalmente de las guerras civiles italianas, las sequías que eran frecuentes y eran en periodos a veces muy prolongados, lo que hacía que las cosechas se angostaran y produjeran hambrunas. Estamos en el contexto de la Plaza de San Nicolás de Barranquilla, una de las plazas fundacionales de la ciudad. Aquí podemos ver la bellísima obra de la iglesia de San Nicolás de Tolentino. En este contexto se montaron y se fundaron muchos negocios de todo tipo de inmigrantes que llegaron a Barranquilla, principalmente por casualidad los italianos. Aquí a la izquierda podemos ver
la casa de los La Corazza hermanos, que es icónica dentro de la historia fundacional de la Plaza de San Nicolás. Luego pasamos por estilos arquitectónicos como los estilos Art Deco para llegar finalmente al edificio Volpe, que es prácticamente estilo arquitectónico neoclásico. Ahí en 1928 se fundó la Casa Volpe, la Casa Comercial Antonio Volpe y Compañía, que venía de Zambrano Bolívar, donde inicialmente la familia Volpe se radicó. Era la bodega, por aquí se recibía toda la mercancía, se llevaba al ascensor, se subía, abajo estaba el almacén, donde vendían machetes, cosas agrarias. O sea, era una miscelánea. El negocio insignia realmente, el que dejó mayor prosperidad, fue el negocio del tabaco, el café, siendo Volpe el primer exportador privado de café a Italia. Entonces por aquí, si ves el ascensor ahí, por aquí se sube a la bodega que está ahí. Aquí aparecen dos entidades. En las tardes aparece un señor con las manos atrás que camina como vigilando todavía el negocio. Yo creo que es como mi abuelo Emilio, ¿no? Y la razón por la cual la bodega de la parte superior era la bodega del tabaco era porque en esa zona, que estaba toda rodeada de ciénagas de ciénagas, en la época del invierno la bodega de los Volpe se inundaba toda abajo. Entonces el tabaco no se podía mojar. Entonces la bodega del tabaco, que ahí está, con unas columnas muy bonitas, entre otras cosas, creo que son de mármol. Esta era la bodega del tabaco. Aquí se guardaba el tabaco para que abajo no se mojara. La Gobernación del Atlántico la ha declarado Patrimonio Histórico de Barranquilla y por lo menos conservamos la parte de la fachada. Esos balcones eran muy comunes porque a veces se utilizaban como puntos para poder hablar en eventos políticos y públicos. Lamentable que todos los esfuerzos que se han hecho por digamos, como por limpiarlo un poco, pues eso han sido infructuosos, porque el centro de Barranquilla termina siendo el gran museo arquitectónico a cielo abierto. En muy poco espacio, en unas pocas cuadras, tú puedes encontrar casi todos los tipos de arquitectura, cosa que no es muy usual en otras ciudades del mundo. Es difícil conseguir ese conjunto de cosas, de diferentes estilos arquitectónicos. Estamos en la calle 39, la que sería hace unos años conocida como la calle de las Flores. Este sector vivió un conjunto de familias italianas, era como una petit Italia de la Barranquilla de los años 1940. Desafortunadamente el progreso no nos permite apreciar las casas donde vivían, entre ellas la familia Violi, la familia Di Ruggero. La razón por la cual se le dio el nombre de la calle de las Flores es porque allá al fondo quedaba el primer cementerio que tuvo Barranquilla. El recorrido para ese cementerio, los domingos, la gente aprovechaba para comprarle las flores a sus difuntos seres queridos. Todas las comunidades tienen un apogeo y un perigeo. El apogeo de la comunidad italiana empieza a decrecer después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que lo que estigmatiza un poco al italiano y al extranjero en Barranquilla y en general en Colombia y en el mundo es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como Colombia se hizo parte de los aliados, el gobierno, los aliados, liderados por los Estados Unidos, exigieron la congelación de todos los bienes de todos los italianos. Primero,
no pudieron abrir el almacén durante 5 años. Segundo, todo el que entraba y salía estaba siendo vigilado. Tercero, la estigmatización llegó a un punto tan extremo que la gente se bajaba de la acera de la calle de los Volpes y de los La Corazza y de todos los otros italianos para no pasar enfrente. La segunda generación, que es la de mi papá, sufrió mucho en el colegio esa estigmatización. Aquí tengo la famosa lista negra. Esta es una copia del original. Esto es de 1942. Y después se complementaron algunos apellidos que habían quedado por fuera. Aquí están, yo diría que todos los italianos de Barranquilla, de Ciénaga y del Caribe. Fue una exigencia de los aliados, entre ellos Estados Unidos, Francia, Inglaterra, para confiscar, como en efecto lo hicieron, todos los bienes de los alemanes, los italianos y los japoneses. Los italianos permanecieron, aguantaron el chaparrón, el aguacero, vivieron en condiciones muy escuetas. Al terminar la guerra y como no vendían, tenían muchos inventarios. Representó un gran negocio el poder haber tenido esos inventarios guardados para después venderlo a un precio superior cuando se terminó el boicot. Pero ellos se casaron con barranquilleras, tuvieron sus hijos, mi papá, estudiaron en el BIFI, ya se tropicalizaron. Bueno, fíjate, los aportes de los italianos van desde Cristóbal Colón, que era un veneciano, pero concretamente en Barranquilla, ¿qué trajeron? Fotografía, cine, culinaria, comercio, arquitectura. Barranquilla es un museo urbano a cielo abierto. Barranquilla recoge en muy pocas cuadras lo clásico en arquitectura, lo neoclásico, lo republicano, el Art Deco. Barranquilla tiene uno de los inventarios de edificios Art Deco más importantes. Estamos en el entorno de la Plaza de la Paz de Barranquilla, que sirve como marco para la Catedral María, Reina y Auxiliadora de la ciudad de Barranquilla. Esta es una obra que fue construida, tomó 27 años para ser construida y coincidencialmente pertenece o fue contratado su diseño por el arquitecto Angiolo Mazzoni del Grande. Es de arquitectura típicamente modernista y en su momento constituyó un elemento controversial dentro de la comunidad barranquillera porque su estilo arquitectónico pertenecía a una época un poco vanguardista para las construcciones tradicionales como la iglesia de San Roque y de San Nicolás. Bueno, estamos rodeados, sin saberlo, de muchos edificios, muchas esculturas. El primer puente Pumarejo lo hizo una empresa italiana, Chelía y Barletta, casas de calzado, los Cozzarelli. Y hay muchas personas que han hecho trabajos muy importantes, por ejemplo, sobre el modernismo, Carlos Bell Lemus, Art Deco. Esa arquitectura no es fortuita, esa arquitectura viene de personas que vivieron en ese tipo de estilos y los trajeron a Barranquilla. ¿Qué más riqueza que eso? Sí, la comida. Pues sí, hay familia Nicorella, que es el dueño del restaurante Nena Lela, pues digamos que el sumum de la representación culinaria de Barranquilla. La pasta, que ya se ha vuelto una cosa muy común, y la pizza, que es casi ya parte inserta de nuestra cultura. Sorprende que inclusive en los años 70 no habían las pizzerías que habían, sino que las pizzas se hacían en casa. Pero en ese voz a voz, en ese poco a poco, fueron llegando las grandes pizzerías, que además es un aporte de Italia al mundo, no es solamente a Barranquilla. Estamos aquí en plena calle 90, disfrutando
de uno de los grandes aportes de la culinaria italiana a la ciudad de Barranquilla. Indudablemente esta es una variación de la pizza original napolitana que trae aportes que la misma cultura popular le ha insertado. No deja de ser igualmente muy deliciosa, por lo que se constituye en uno de los elementos culinarios más importantes del aporte italiano a la comunidad. Señor Volpe, ¿en Barranquilla hay alguna comunidad netamente italiana? Sí, Barranquilla tiene tres todavía. El Centro Italiano de Barranquilla, próximo a cumplir 70 años, que fue un legado de la familia Mancini. Estamos en los jardines tropicales del Centro Italiano, un sitio que ha sido y fue un sueño de todos nuestros ancestros. Se encuentra en excelentes condiciones y en él podemos nosotros ejercer un poco esos encuentros de la comunidad, culturales, deportivos y sociales. Luego está el Centro de las Damas Italianas, que es un grupo de esposas italianas que hacen una labor social para italianos que están en estado de indigencia, que los hay. Y la tercera es el Colegio Galileo Galilei. Pero también está el consulado italiano, que es muy importante, en torno a él se aglutinan muchas cosas, la Cámara de Comercio Colombo-Italiana, muchas instituciones lingüísticas italianas que dan clases de italiano. Entonces la colonia ya está en su cuarta generación, pero el hilo conductor, que es la sangre, porque la sangre es más fuerte que el domicilio, que la residencia, que se mantiene, porque uno en la transmisión oral le va transmitiendo a sus hijos el no olvido de ese origen. Y me parece que el aporte es mantener viva, de alguna forma, esa cultura para seguirla contactando con la gente de Barranquilla. En Barranquilla es increíble, hay 3.000 italianos, lo que la constituye en una comunidad todavía muy, muy importante y siempre con muy buenos vínculos, ¿no? Y eso le da multiculturalidad, eso le da tolerancia, esos intangibles que realmente hacen que una sociedad funcione pacíficamente. Sino que ojalá se constituya en un referente en lo posible de la importancia de mantener viva la idea de que todo movimiento migratorio es enriquecedor.